Los ángeles están equipados y preparados con una esencia espiritual que aún el hombre no tiene. Este tiempo va a llegar, pero mientras el ser humano viva y ejerza, asuma una asignación para Dios en su casa, necesita someter su carne. Necesita caminar bajo obediencia. Necesita separarse para Dios. Necesita hacer lo que Dios le dice a través de su palabra. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. En Hebreos 5, Dios nos dice que hay dos tipos de sacerdocio. Está el sacerdocio con el orden por el cual Aarón trabajó. Este orden fue trabajar con las ofrendas del pueblo. Lo voy a volver a repetir. Aarón tuvo que trabajar con las ofrendas del pueblo. Y tenemos el sacerdocio, el cual el hombre puede trabajar por el orden de Melquisedec. Este fue el sacerdocio que asumió Jesús. Jesús asumió un sacerdocio diferente. El sumo sacerdote llamado por el orden de Aarón, Dios lo separa, Dios lo unge, Dios lo limpia y lo purifica y lo deposita en su casa para que éste trabaje con las ofrendas del pueblo. Melquisedec trabajó bajo otro orden. Melquisedec aún trabajó bajo otro orden. Podemos ver que Melquisedec se mantuvo obediente. Se mantuvo según Dios le pide al sumo sacerdote que trabaje en su obra. Dios le pide que sea justo. Melquisedec fue justo. Jesús fue justo. Aarón fue justo. Dios le pide al sumo sacerdote que sea justo, que ame, que tenga misericordia. Este es el reglamento que tiene que asumir, que tiene que obedecer todo sumo sacerdote llamado por Dios a trabajar en su obra. Ya sea que el sumo sacerdote tenga un sacerdocio que venga del orden de Melquisedec, o ya sea que el hombre llamado por Dios como sumo sacerdote tenga un ministerio por el cual Dios lo ha llamado para que trabaje en su obra por el orden que trabajó Aarón. Hay dos clases de sumo sacerdocio. O sea, hay dos clases de sacerdotes. Maravilloso es el Señor. ¿Qué nos dice Pablo acerca del sacerdocio? El apóstol Pablo nos enseña que el sacerdocio tiene su origen en el sumo sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Podemos ver cómo Jesús aún fue después que Melquisedec, él asumió este sacerdocio.
Dios, cuando le entrega un ministerio de esta manera al hombre, es porque el hombre sabe manejar este ministerio. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Éxodos 13, verso 1 en adelante, la declaración de los primeros hijos varones. El sumo sacerdote viene, es escogido por el primer hijo varón que tiene el hombre, que tiene la mujer, quise decir. Nos dice la palabra del Señor que luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden, no deben comer nada que tenga levadura. Este preciso día, a comienzos de la primavera. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel, luego de que sale de casa de Faraón, luego de que Moisés lo direcciona hacia el camino al desierto donde Dios le indicó a Moisés que llevara al pueblo, Moisés le habla al pueblo de parte de Dios y le comienza a dar las instrucciones que estos tienen que seguir. La primera fue la cual nos habla del hijo varón, del primer hijo. Todo primogénito viene a ser el sumo sacerdote. Todo primogénito viene a ser el sumo sacerdote. O sea que toda mujer que tenga su primer hijo varón, este primer hijo varón es escogido por Dios desde el vientre como sumo sacerdote para trabajar en la obra del Señor. Este viene ya capacitado y doctrinado con una esencia especial. Este conoce qué cosas tiene que hacer, qué cosas este tiene que ejercer según la enseñanza de Dios. Ahora voy a tocar un punto. La mujer tiene que tener cuidado a través de su embarazo. Porque así como Dios escoge al primer niño, al primogénito, para que éste asuma un sacerdocio, de igual manera Satanás lo hace. Toda mujer necesita tener cuidado con sus embarazos. El primer hijo que viene del vientre de la mujer es el sumo sacerdote que Dios escoge. Este primogénito es el sumo sacerdote de la casa de Dios. Maravilloso es el Señor. Dedícame, le dice Dios a Moisés, a todos
los primogénitos. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Esto porque han sido escogidos con una asignación especial. La mujer tiene una responsabilidad de cuidar los hijos que Dios le da. La mujer tiene una responsabilidad que Dios le entrega. Esta tiene que cuidarse y tiene que cuidar los hijos que Dios le da. La palabra del Señor nos muestra y nos revela el orden del altar de Dios. Así como Dios separó y llamó al primer hijo varón como sumo sacerdote, de esta misma manera Dios separó a los levitas. Estos son sus primogénitos. De igual manera, el primer hijo varón, Dios lo llamó, Dios lo capacitó y Dios lo separó desde el vientre para que fuese sumo sacerdote. De igual manera, Dios llama a los levitas. Dios dice, son míos. Los levitas están llamados a ser de la tribu de Leví. Todo lo que Dios depositó en el hombre, todo lo que Dios le entregó al hombre, desde antes de su nacimiento, está escrito en el libro de la ley. La palabra por la cual camina el hombre es aquella la cual Dios nos trae a través del libro de la ley. Esta palabra es Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, estamos alimentándonos de la esencia de Dios. Dios es la palabra. Todo ser humano que escucha la palabra de Dios se alimenta de Dios. Todo sumo sacerdote, todo levita, está llamado a alimentarse de la palabra de Dios. Todo sumo sacerdote, todo levita, todo sacerdote y todos los ministerios del Señor están llamados a alimentarse de la palabra de Dios. Estos no pueden mirar a ningún otro lugar. Estos no pueden ir a ningún otro lugar a buscar alimento. Dios es celoso. En este caso estoy hablando del sumo sacerdote, de los levitas y de los sacerdotes. Dios organizó su casa. Dios organizó su altar. Dios responsabilizó a el sumo sacerdote. Dios le entregó una responsabilidad. Esta responsabilidad fue que éste cuidase su casa, que éste cuidase su altar, que éste cuidase al pueblo, que éste cuidase los ministerios. Dios le entregó al sumo sacerdote esta responsabilidad. Dios le dice a Moisés, cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Cuando los sacerdotes son escogidos por Dios, cuando los sacerdotes son llamados por Dios, estos son direccionados. Podemos ver que quien dio la palabra
Aarón de parte de Dios fue Moisés. Moisés era pastor de ovejas. Moisés guió al pueblo. Moisés fue quien guió al pueblo según la palabra que Dios le entregó. O sea que podemos ver cómo Dios le entregó en sus manos a él la responsabilidad de darle cada y una de las instrucciones a Aarón de lo que se iba a hacer en su casa y en su altar. Estas instrucciones Dios se las iba dando a Moisés poco a poco. Moisés fue llamado como líder, como pastor. Hay trabajos que le acontecen al pastor. Hay trabajos que le acontecen a los levitas, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. Cada ministerio llamado a trabajar en la obra de Dios tiene un trabajo que hacer. Moisés le comienza a dar las instrucciones a Aarón de lo que dice Dios que quiere que Aarón haga en su casa y en su altar. Moisés tuvo que respetar cada y una de las decisiones, de las ordenanzas que Dios le dio para que éste le diera a Aarón, a sus hijos y al pueblo. Moisés como pastor no podía hacer nada que Dios no le haya dicho. Él no podía pasarse de lo que Dios le dijo. Podemos ver que en un momento dado él se pasó y Dios lo sacó. Dios le envió a hablarle a la piedra para que la piedra les diera agua. Y Moisés bajo coraje la golpeó. Luego de que Moisés hizo esto, Dios lo sacó. Esta justicia, esta firmeza es la que Dios le pide al sumo sacerdote. Esta obediencia, esta rectitud es la que Dios le pide al sacerdote que tenga para que trabaje con el pueblo. Dios aborrece la mentira. Dios aborrece que el hombre le desobedezca. Dios aborrece que el hombre se levante en contra de la palabra que él da. Esta firmeza, esta rectitud, esta obediencia es la que Dios le pide al sumo sacerdote que tenga con el pueblo.